Muy buenas a todos y todas, continuamos con la tercera entrega del curso de LaTeX y en esta ocasión vamos a aprender a insertar ecuaciones y a usar algunos de los paquetes más comunes en matemática. Como podéis ver, tengo un documento limpio abierto, el famoso main.txt con el que empezamos, también que estoy usando VS Codium, pero bueno, igualmente podéis usar Overleaf o cualquier otro editor de código con el que estéis cómodos. Para insertar ecuaciones tenemos dos opciones: hacerlo en línea o en modo display. Si lo hacemos en línea, esto se refiere a que la expresión matemática va junto al texto. Es decir, si yo tengo aquí un texto de ejemplo, para poner mi expresión justo en la misma línea, lo vamos a hacer con el símbolo del dólar. Aquí iría nuestra expresión, por ejemplo, pues A más B igual a C, y cerramos con otro símbolo de dólar. Lo que vaya dentro es lo que nos va a tomar como la expresión matemática. Y aquí lo tenemos, es nuestra expresión matemática junto con la línea donde va el texto. En cambio, para la opción display estamos usando un entorno, un environment. Esto ya lo vimos en anteriores vídeos, como cuando insertábamos imágenes o tablas. Tenemos varias formas de escribir este entorno. La más sencilla es con la barra invertida y abrimos corchete. Para cerrar el entorno, pues simplemente con la barra invertida y cerrando el corchete. Todo lo que vaya dentro será nuestra expresión matemática, pero ya no irá en línea con el texto. Es decir, que si yo ahora pongo A más B igual a C, que es nuestra expresión, compilo, así vemos como en este modo display se va a una línea fuera de todo, fuera del texto, solo para poner la expresión sola. Otra forma, en vez de usar la barra invertida y los corchetes, es con el entorno begin equation. Lo que vaya dentro, obviamente, va a ser nuestra expresión. Vamos a seguir con lo mismo, con A más B igual a C. Compilamos y ahí lo tenemos. ¿Qué diferencia hay entre esta de aquí arriba? Con el begin equation nos va a ir numerando las ecuaciones que vamos escribiendo. Dos opciones muy interesantes que podemos usar son barra label y barra tag. Con barra label ya sabemos, al igual que antes cuando insertamos las imágenes y las tablas, nos va a servir para hacer referencia a esa ecuación. Por ejemplo, en esta segunda, donde ya la tenemos numerada, en el begin equation, vamos a poner barra label, abrimos las llaves y yo le voy a poner un prefijo que va a ser eq, dos puntos y, por ejemplo, ecuación 1. Ahora nos iríamos a cualquier zona del texto donde queramos hacer referencia a esta ecuación y simplemente hacemos barra ref, abrimos llave y escribimos lo mismo que habíamos escrito en el label. Y aquí lo tenemos, texto para hacer referencia a la ecuación 1. Con barra tag lo que hacemos es insertar un texto, el que queramos, al lado de la expresión. Para poder usar este comando, el barra tag, vamos a necesitar un paquete que es básico, que se llama AMS-Math, justo este de aquí. Ahora nos iríamos a la ecuación que queramos, lo voy a hacer por ejemplo en la primera que escribimos y ponemos barra tag, abrimos llave y aquí iría el texto. Y aquí lo tenemos. Para escribir exponentes y subíndices es tan sencillo como al lado del elemento que queramos escribir barra baja o un gorrito. Si hay más de dos elementos en el índice o en el exponente, pues tendremos que encerrarlos entre llaves. Bien, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner x sub 1, que está elevado al cuadrado, más x sub 2, también elevado al cuadrado, es igual a 1. Compilamos y aquí lo vemos. Si por ejemplo tenemos varios elementos que van en el exponente, pues simplemente 2 está elevado, abro llaves, a 2 elevado a x. Cierro las llaves, pongo este efecto de 64, compilo y aquí lo vemos. En las raíces, por defecto, nos inserta las raíces cuadradas. Estas las podemos escribir con el comando barra sqrt
SQRT, abrimos llaves y todo lo que vaya aquí dentro es lo que nos cogerá el símbolo. Este comando SQRT acepta como argumento el orden de la raíz, simplemente con barra SQRT y ahora corchete, ponemos el orden, cerramos el corchete, abrimos la llave y ponemos el número que queramos o la expresión. Compilamos y ahí lo tenemos. Este comando SQRT para las raíces también se ajusta automáticamente si hay varias en las que vamos enlazando. Vamos a verlo con otro ejemplo. Aquí tenemos como, por ejemplo, el orden de la raíz es 64 de x y un montón de raíces sucesivas. En el caso de las fracciones tenemos dos partes, numerador y denominador, como es obvio. Para escribir el comando de la fracción es simplemente con barra y frac, frac. Luego vamos a tener que abrir llaves, donde primero va el numerador, cerramos la llave, abrimos otra llave y ponemos el denominador. Como podéis ver, tanto la palabra numerador como denominador, él la ha tomado en el modo matemático, es decir, las pone de tal forma en el que cualquier letra en el modo matemático está como en cursiva. Si quisiéramos poner texto sin que estuviera en cursiva dentro del modo matemático, dentro de alguna ecuación, pues tendríamos que hacerlo con el comando barra text. Abrimos llaves y ponemos el texto que queramos. Si os fijáis, aquí numerador, la forma en la que lo pone es diferente a denominador, porque en denominador está cogiendo el modo matemático. Para escribir letras griegas es tan sencillo como escribir su nombre precedido de la barra inversa, es decir, es como si fueran un comando. Eso sí, deben ir dentro del modo matemático, ya sea en línea o en display. Para hacerlo en una línea de texto, pues como habíamos hecho antes, ponemos el símbolo del dólar, ponemos la barra y el nombre de la letra griega que queramos, por ejemplo, alfa. Y cerramos con el dólar de nuevo. Lo mismo que hemos escrito alfa, pues podría haber sido cualquier otra letra. Con el paquete que habíamos cargado anteriormente, el de AMS Math, nos va a ofrecer una serie de variantes de las letras griegas, como son bar epsilon o bar phi, que son dos letras griegas bastante recurrentes. Otras letras muy usadas son las que tienen forma caligráfica. Estas las podemos usar con el comando Mazcal. También debe de ir dentro de el modo matemático. Vamos a abrir un entorno, ponemos Mazcal y por ejemplo letra A y ahí vemos. Otra de las operaciones muy recurrentes es poder escribir ecuaciones multilínea. Para esto tenemos varias opciones. La primera es con el entorno Begin Multiline. Con este Begin Multiline lo que nos va a hacer es cortar la ecuación. Voy a poner un sumatorio igual a A más B más C y ahora quiero partir por ahí la ecuación. Pues solo tengo que hacer doble barra invertida y voy a saltar otra línea más. Barra barra más G más H. Compilamos y aquí lo tenemos. Nos ha puesto la ecuación en 3 líneas y además nos la numera. Si no quisiéramos que nos pusiera la numeración, en multiline ponemos multiline y al final un asterisco, tanto en el begin como en el end. Y aquí vemos cómo nos quita ese numerito. Otra forma es con el entorno gather. Con este entorno directamente ya nos va a centrar. Tenemos nuestra primera expresión. Para que vaya a la segunda línea ponemos al igual que antes, doble barra invertida. Y aquí ponemos otra expresión. Y aquí vemos, nos sigue la numeración y ahora nos centra tanto la primera como la segunda al centro. Al igual que antes, si no quisiéramos que fueran numeradas, al final de gather ponemos un asterisco tanto en el begin como en el end y ya nos quita la numeración. Otra opción que podemos hacer es con el entorno begin align. Con begin align tenemos un poquito más de libertad porque ya podemos alinear a los elementos que nosotros queramos. Por ejemplo, vamos a repetir lo mismo, las mismas expresiones de antes. X más Y más Z. Y ahora quiero que se alineen con el símbolo del igual. Por tanto, voy a poner el símbolo del ampersand, voy a poner el igual. Ahora, para que salte a la siguiente línea, doble barra invertida y nuestra segunda expresión.
que como quiero que esté alineada con el igual, voy a poner el ampersand, voy a poner el igual y aquí termina. Compilo, las dos expresiones están alineadas con el símbolo igual y además numeradas. En LaTeX tenemos un montón de símbolos y operadores binarios y una de las mejores formas de encontrarlos es usar esta web, donde lo único que tenemos que hacer es dibujar el símbolo y él nos indica el comando que tenemos que escribir y si necesita algún paquete adicional. Por ejemplo, si yo escribo la letra gamma, directamente nos dice que el comando es /gamma y mathmode, es decir, que no necesitas ningún paquete adicional. En cambio, si por ejemplo escribo la letra omega pero al revés, nos va a indicar que tenemos varias opciones: usar el paquete tipa o usar el paquete AMS-SIMP. Yo recomiendo el AMS-SIMP. Los delimitadores como los paréntesis, los corchetes, las llaves, etc. se pueden adaptar al tamaño de la ecuación si lo escribimos antes con /left y /right. Es decir, que si yo pongo /left y abro el paréntesis, yo pongo aquí la expresión que sea, por ejemplo voy a poner una fracción y ahora pongo barra, porque tengo que cerrar el paréntesis, /right, cierro el paréntesis y aquí vemos cómo él se adapta al tamaño que va a tener esa expresión. Esto nos sirve tanto si son paréntesis como si hubiéramos puesto, por ejemplo, /left y el corchete, /right, cierro corchete y aquí lo tenemos. Si necesitamos solo una parte, puede ser que solo necesitemos que se adapte el paréntesis de la derecha. Bueno, pues podríamos decir /left y un punto y aquí en el lado derecho lo dejo tal cual, un /right y el corchete. Compilo y fijaros que solo me hace la parte de la derecha. Si queremos escribir un coeficiente binomial es tan simple como su comando, /binom, y tiene dos partes al igual que la fracción. Por ejemplo, esto va a ser igual a, compilamos y aquí lo tenemos, nuestro coeficiente binomial y aquí pues lo que queramos poner. Las matrices también van dentro de un entorno matemático, ya sea un begin equation o un barra y corchete. Y estas son como escribir tablas. Aquí dentro de este entorno voy a crear una matriz con paréntesis. Bueno, pues voy a poner /begin y p matrix. Ahora aquí dentro voy a poner los elementos, fila y columna. Y esto se hace igual que con las tablas. El primer elemento voy a poner A1 y el del siguiente va después del ampersand, al igual que hacíamos con las tablas. Por ejemplo, A2. Si nos queremos bajar a la fila siguiente, ponemos // y el siguiente elemento, por ejemplo, A3, ampersand, A4. Y listo. Compilamos y ahí lo tenemos, nuestra matriz entre paréntesis. Aparte de la matriz con paréntesis tenemos más delimitadores como pueden ser los corchetes, las llaves, las barras, etc. Si por ejemplo quisiéramos nuestra matriz entre barras, pues simplemente en vez de poner p matrix ponemos v matrix. Compilamos y aquí lo tenemos. Voy a terminar esta parte del curso con teoremas y definiciones. Para introducir teoremas y definiciones en LaTeX lo tenemos también igual de fácil que lo demás. Pero si vamos a introducir un teorema nuevo, pues ponemos /new theorem, abrimos llaves y vamos a ponerle el nombre con el que vamos a identificar a ese teorema, cerramos llaves, volvemos a abrirlas para poner aquí el nombre. Teorema. Ahora necesitamos declarar el entorno de la definición. Esto es también tan simple como poner, al igual que antes, new theorem, abrimos llaves y vamos a ponerle un identificador y ahora entre corchetes le vamos a decir a qué teorema pertenece, al que antes hemos llamado THM. Cerramos corchetes, abrimos llaves y aquí ponemos el nombre, por ejemplo, definición. Con esto lo que tenemos es declarados tanto el teorema como la definición. Ahora, para poder usarlo, es tan sencillo como hacer un begin dfn porque vamos a usar la definición y aquí ya pues lo que queramos. Por ejemplo, definición 1 porque nos va numerando las definiciones y el texto que hemos introducido dentro del entorno. En caso de que queramos usar un teorema,
hacemos igual que antes con la definición. Begin, el identificador, que aquí le hemos dado, THM, y ahora ya el texto que queramos. Teorema 2, una ecuación cuadrática, Ya lo que hayamos puesto dentro de ese entorno. Existen multitud de paquetes y el mejor sitio donde encontrar la documentación acerca de ellos y cómo usarlos es en la página de zetam.org. Aquí, si por ejemplo escribimos AMSMath, que es el paquete que hemos estado usando, podemos ver un montón de información y sobre todo la guía de usuario, donde aquí tenemos toda la información acerca del paquete y lo que podemos hacer con él. Esto solo ha sido un vídeo introductorio y se pueden hacer multitud de cosas, pero con lo aprendido en este vídeo tenemos ya las bases hechas. Espero que os haya gustado, que si tenéis dudas me dejéis un comentario y nos vemos en el siguiente vídeo.